Buenos días, ratólogos y neurólogos. Es un gusto tenerlos aquí de vuelta un día más. Espero estén teniendo un excelente día. Y pues nada, bienvenidos a su podcast favorito, el consultorio de Josh. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante importante que creo que todos en la asignatura, ¿no? de investigación deberíamos revisar, que es cómo se conforman, qué hacen, cuáles son los alcances, los componentes de los grupos focales. Y para esto me acompaña mi queridísimo amigo Yael, quien es un estudiante de ingeniería. Y pues, ¿qué más? Se los paso para que se presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Yael, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Puebla y soy un estudiante de la carrera de Ingeniería. ¿Cómo estás, queridísimo amigo? Espero que bien. Pues, ¿qué te parece si vamos entrando en calor? Y pues abordamos lo que es el tema de grupos focales. ¿Tú qué es lo que piensas? ¿A qué se te viene a la mente cuando escuchas grupo focal? Bueno, principalmente yo considero que para mí un grupo focal es como aquel grupo o aquella reunión entre personas en donde Ajá. se debate sobre algo o se discute sobre cierto tema, ya sea de una importancia actual o referente a algo como un producto. Ah, ok, pues por ejemplo en el ámbito del marketing, ¿no? O sea, como saber, no sé, qué le interesa a alguna persona o por qué no sé, por ejemplo, con el nuevo iPhone, qué es lo que motiva a esa persona a comprar un celular nuevo, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Pero bueno, para ser un poco más concisos, me gustaría hablarles con una definición un poco más amplia de lo que son los grupos focales. Un grupo focal es un espacio de opinión para captar, pues, este sentir, ¿no? De pensar y vivir de los individuos, con el cual provocamos o buscamos provocar ciertas, ¿cómo decirlo? Como autoexplicaciones para obtener datos cualitativos. Y pues esta recopilación de datos es útil para explorar los conocimientos y experiencias que tienen las personas, ¿no? En un ambiente de interacción, como podría ser qué están pensando las personas que son consumidores de iPhone en la fila ya para comprar su nuevo teléfono, ¿no es así? Sí, sí, es correcto. Eh, También nos permite esta recolección de datos, examinar qué es lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esta manera. Asimismo, es una herramienta de investigación cualitativa que pues se ha demostrado ser una fuente de información enorme, ¿no? De enorme riqueza. Sí, en especial yo considero que sí, porque, bueno, como usted lo dice, pues se utiliza este método bueno, esta técnica para los participantes, ¿no? Y sobre todo para generar esta información sobre el producto. En este caso, como usted ya lo había reiterado, el producto es un iPhone, ¿no? Entonces, se hace esta investigación sobre los participantes para ver, ahora sí que en qué se puede mejorar este producto, ¿no? Dicho Claro, producto. claro. Por lo mismo es esta herramienta, ¿no? De alto valor porque nos ayuda a investigar la sensibilidad y los conocimientos que tienen las personas hacia cierto tema en específico, y así como las normas y valores de determinados grupos. Y para esto, creo que podríamos estar de acuerdo nosotros dos en que el grupo focal es un método de investigación colectivista, ¿no? Más que individualista, como podría ser, no sé, algunas otras herramientas del área cuantitativa. Yo creo que al ser más colectivista y centrarse en la pluralidad, hay una mayor variedad de las actitudes, de las experiencias, de las creencias de los participantes, lo que hace que, pues, no sé, en grupos de 5 a 10 personas, el tiempo de recolección de estos datos sea relativamente más corto, ¿no? Sí, es como usted lo acaba de decir, pues se parece que no podemos obtener ninguna cifra o algún dato, ¿no? Pero como usted lo ha dicho, pues se puede utilizar foros para medir algún cierto aspecto sobre algo, ¿no? En este caso, no se busca ahora sí que la cantidad de que si te gusta o no, sino El el por qué, por ¿no? qué, ¿no? Ajá, Y referente al porqué de esa cosa, o sea,
si está bonito, si no está bonito, si está grande, no está grande, Ajá, me gusta su ¿por qué decides diseño, no comprarlo, es. no? ¿Por qué decides comprarlo, Como un no? surutuneado, ¿no? Es exactamente entre un Surutuneo o un Chevy, ¿no? Es casi lo Ajá. mismo. Y fíjate que además, yo creo que el trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes del grupo a comentar, a opinar en aquellos temas que consideren como tabú, ¿no? Lo que permite generar pues, una gran riqueza de testimonios. ¿Qué tal si tú y yo pensamos al igual que todos por presión social, ¿no? Oh, pues Ajá, todos deberíamos tener un Chevy, ¿no, güey? sí, sí. Todos deberíamos tener un Chevy, pero ¿qué tal si en el fondo, güey, realmente deseas tener un Suru tuneado? Dices, no manches, pues le quiero poner subwoofer, le quiero poner unos buenos amortiguadores, unas luces LED, varias cosas Unos así. buenos rines ahí, Ándale, todos. unos rines bien, bien cachín, ¿no? Y pues, bueno, una vez ya tocado el concepto de lo que es un grupo focal, hablemos un poco más de su historicidad, ¿no? Inicialmente, la aplicación de las técnicas con los grupos se llevaba en un sentido de las áreas laborales. Y esto con el fin de incrementar la productividad y también para favorecer el análisis en la psicoterapia. Aunque, si no mal recuerdo, fue en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a utilizar este tipo de método para, pues, como para saber el pensar de la gente, ¿no? Ante un discurso político o ante la propaganda de guerra, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, yo igual antes había leído algo sobre por parte de la Segunda Guerra Mundial por historia y me había visto que, de hecho, en la propaganda que hacía ahora sí que Estados Unidos para el reclutamiento de soldados, que era en la Segunda Guerra Mundial, pues se utilizaba este tipo de método como más que nada no para decir que si quieres ingresar a la guerra o no, porque de todas maneras era de forma obligatoria, Ajá, pero era la fuerza, sin ¿no? embargo, se buscaba hacer que la gente, o bueno, dar la conciencia que a la gente de que se pudiera llevar este proceso de forma de por qué haces esto, ¿no? Ajá, Por una qué vas razón a más luchar? profunda. Una razón que tenga que ver y no simplemente para decir que, no, pues tienes que ir a la guerra porque sí, ¿no? O sea, eh, Porque, porque, Morica. ajá, sí, exactamente, ¿no? O sea, se busca ahora sí que hacer una conciencia y sobre todo eh, quitar estas incertidumbres que tiene la gente, sobre todo del mismo por qué, ¿no? Sino Ajá, para poder ahora sí que llegar a un objetivo propio y obviamente tomar estas cualidades que van a hacer de un trabajo algo mejor. claro, claro. Y fíjate que para esto, antes de entrar al ámbito de la guerra, si no me recuerdo, en la década de los 30, los investigadores sociales ya se estaban planteando, o bueno, ya estaban cuestionando sobre la precisión que obtenían de datos cuantitativos. En especial se preguntaron si la excesiva influencia que tenía el investigador sobre la información ofrecida por los sujetos podía ser distorsionada. Y también, bueno, aunado a esto, pues, si las preguntas, no quiero decir cuantitativas, más bien si las preguntas cerradas, que eran herramientas del área cuantitativa, eran, a pesar de ser muy utilizadas, solían ser también las más limitantes, ¿no? Por lo tanto, solía arrojar datos incompletos. Sí, de hecho, bueno, a principios bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que yo recuerdo, y si no mal me equivoco, muchos de los datos que se hacían en varias empresas, por decir en este caso una empresa que es muy famosa y que se dedica sobre todo a la creación de juguetes, es Mattel. Bueno, por parte de la Segunda Guerra Mundial se le hacían este tipo de encuestas a las niñas y niños en aquellas épocas. Y Ujú. sobre todo se utilizaban para ver como qué tipo de juguete les gusta, sino más decir, ah, me gustan las figuritas de acción y todo ese rollo, no, no, más que nada para dar un cierto enfoque hacia un cierto tema y ver como qué tipo de gustos tiene la persona. En este caso, muchas niñas decían que les gustaba, bueno, se les tenía en mente esa idea de pues el cocinar o el hacer En aquellos tiempos, ¿no? en aquellos tiempos, Un buen look, un look ajá, un buen look, o sea, estar a la moda, ajá, cosas, o cánones de belleza y cosas cosas de belleza, relacionadas cosas relacionadas a ese a entonces. ese entonces, ¿no? Y sin embargo, pues gracias, bueno, gracias a ese tipo, pues se inventaron varios juguetes, ¿no? En este caso, mediante este método también, conforme a las encuestas que se le hicieron, pues a estas niñas de aquel tiempo,
pues se creó la muñeca de juguete de Barbie, Ah, que fue por cierto. esa época, ¿no? De hecho, bueno, ahorita que lo mencionas tienes razón. Yo creo que no se hubiera podido como dar esta colecta de información tan bien a comparación de si hubieran hecho nada más preguntas cerradas, ¿no? De hecho, hay un episodio que me viene ahorita a la mente de Los Simpson, donde está Lisa Simpson y pasa algo muy chistoso donde Skinner, iba a decir el presidente, pues sería, ¿no? Como director o subdirector, algo así de la escuela de estos chicos donde van Bart y Lisa, termina por obligar, obligar a los niños a participar en grupos focales sobre la idea para un nuevo juguete muy novedoso para Navidad, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque Lisa se da cuenta que realmente están siendo observados, que están prestando atención a lo que piensan, a cómo se comportan, a lo que dicen, como estos tres componentes de la actitud, ¿no? Cognitivo, afectivo y conductual. Y pues al final terminan creando pues un juguete, ¿no? En base a las concepciones que tienen ahí en el salón de clases. Sin embargo, regresando al tema de la Segunda Guerra Mundial, eh, tienes razón al decir que hubo un boom durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta la década de los 40 fue que los estudios de mercado seguían siendo cuantitativos, usando herramientas como ya habíamos mencionado antes, ¿no? Cifras de ventas, sondeos, y esto con el fin de supervisar el consumo, ¿no? Tantos padres compraron tal coche en la marca Ford, no sé, por ejemplo. Y pues sí, después de la Segunda Guerra Mundial, sociólogos como Merton, Robert Merton y Paul Lesesford se encargaron de estudiar cómo la exposición de propaganda de guerra estaba afectando al público, ¿no? Y pues llevaban sus entrevistas con personas en pequeños grupos y pues asimismo se iban involucrando en discusiones pues más abiertas y por lo tanto un poco más profundas. Creo que tiempo después, aunado esto, el método, como tal, el nombre del método fue acuñado con Ernest Stichter, creo que Stichter, que es un psicólogo austriaco, si no me recuerdo, fue cuando ya como tal se puso el nombre o acuñó el nombre de grupo focal. Y posteriormente, en la década de los 80s y 90s, un gran número de estudios con grupos focales se realizó pues ya directamente en el campo de la mercadotecnia para evaluar anuncios de televisión y el lanzamiento de nuevos productos, que es lo que veníamos comentando, ¿no? Del ejemplo de Lisa Simpson. Sí, es correcto. Y pues ya actualmente la aplicación de la técnica no solo se ha mantenido de manera constante, sino que ha sufrido pues varias, ¿cómo decirlo? Como variaciones, se podría decir así, variaciones, ¿no? Ujú. Por la influencia de las nuevas tecnologías, dando lugar a grupos focales por videoconferencia, grupos en internet. Cabe resaltar que también se reconoce como una técnica importante de investigación cualitativa a los grupos focales y pues que su uso ha incrementado considerablemente en casi todos los campos bueno, si no es por decir todos, los campos de las ciencias humanas. Pero lo que estamos de acuerdo es que a pesar de que es una herramienta, pues no está, o sea, no está peleada con el ámbito cuantitativo, ¿no? O sea, realmente dependiendo de tu investigación, es como logras, dependiendo de los planteamientos de tu investigación, es como logras poder usar cualquiera de los dos, tanto preguntas cerradas y encuestas más específicas, como a discusiones más abiertas en grupos focales, ¿no? Sí, de hecho, pues como usted, como lo indica usted, pues hasta cierto punto, pues hay como una intervención por parte de los dos, ¿no? Porque pues debido, no podrías iniciar ninguna de estas tipo de, ahora sí que este tipo de métodos si no se tiene un tema en específico, ¿no? O bueno, sobre todo más que nada por lo mismo, ¿no? De a qué fondo o a qué se quiere llegar, ¿A qué pues. se quiere llegar, no? O sea, realmente hay una chance de ser más flexibles, sobre todo actualmente, de no necesariamente ser rígido no quiero decir cualquiera de los dos lados, pero sí con cualquiera de los dos ámbitos. De hecho, hay investigaciones que se utilizan ambos métodos, cuantitativos y cualitativos, y es completamente válido.
se les conoce como investigaciones mixtas, ¿no? Si no mal recuerdo. Y hablando ahorita de estos enfoques, tanto quanti como quali, me gustaría también revisar sus fundamentos teóricos. Eh, es cierto que los grupos focales suelen fundamentarse, bueno, más bien se fundamentan en la epistemología cualitativa, la misma que defiende, si no me recuerdo, el carácter constructivo interpretativo del conocimiento. Y pues esto ya implica destacar que el conocimiento es una producción humana, ¿no? No es como algo dado de la realidad, ¿sabes? Ujú. Esto es una pelota porque matemáticamente es una pelota, ¿no? Por ejemplo, no sé, antes en la antigüedad, las pelotas que se utilizaban, valga la redundancia, en el juego de pelota de las antiguas civilizaciones, pues no eran una pelota roja de plástico, eran como una mezcolanza de tripas y ligamentos y no sé qué otras cosas que lo hacían ya como tal una pelota. Entonces, es esa cualidad del enfoque quali que afirma que el conocimiento es es una, es una producción humana, no es algo que está listo para identificarse en una realidad ordenada de acuerdo a las categorías universales del conocimiento, como vendrían siendo del área cuantitativa. Aquel conocimiento no tiene una correspondencia lineal con la realidad, sino más bien es una construcción que se genera al confrontar el pensamiento del investigador con los múltiples eventos empíricos que se representan, ¿no? Lo que permite crear nuevas construcciones y articulaciones. No es como si habláramos con respecto del amor, ¿no? O sea, ¿cómo piensa el mexicano el amor? Sería una percepción completamente diferente aquí en México que en China, ¿no? O Sí, quizá en es correcto. Cuba. Va variando muchísimo por razones psicosociales, el entorno, la cultura, la zona demográfica, son una infinidad de cosas. Y entre las demás cualidades, ¿no? de la epistemología cualitativa está la legitimación de lo singular, esto como una instancia de producción del conocimiento científico. La singularidad tiene un valor alto en las ciencias sociales y bueno, también debidamente siendo la sociedad muy compleja, existen marcadas diferencias entre cada uno de los individuos que están en esa sociedad y también entre sus espacios sociales. Entonces, es a través de los elementos diferenciados de información, que vienen siendo subjetividades, ¿no? Ajá, Exactamente. subjetividades, que se logra articular modelos de significación de lo social. Y pues, por último, el otro atributo de la epistemología cualitativa que se me viene a la mente es la visión de las investigaciones sociales como un proceso de comunicación, como un proceso dialógico, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahorita en este momento. Y pues este principio se sustenta en que gran parte de los problemas sociales se expresa de manera directa o indirecta en la comunicación de las personas. La comunicación es como caminito para conocer los procesos de sentido que caracterizan a los sujetos individuales y a través de los mismos conocer la forma en que diferentes condiciones objetivas de la vida social pues afectan nos pasan a traer a nosotros, ¿no? Al hombre, al Sí. ser humano. Y pues ya una vez teniendo en cuenta pues, como sus fundamentos, su historia, hablemos de cómo se lleva a cabo. Los grupos focales se llevan a cabo en el marco de protocolos de investigación e incluyen una temática específica, preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y lineamientos. Según el objetivo, se determina la guía de entrevista y la logística para su consecución, es decir, la elección de los participantes, la programación de las sesiones, las estrategias para acercarse a ellos, invitarlos. Creo que también depende mucho eh, para no dañar la validez, ¿no? de la recolección de datos como consultante, ¿no? Sí, más que nada para que no se altere la información, Ajá, ¿no? no Y se en altere este la caso no se información. pueda incluso manipular o sobre todo que no sea información verídica, ¿no? O sea, que se trate de que la información pueda ser lo más legible, lo más, o sea, lo que más sea más entendible
y sea más certera. Que no se ve como una interferencia, ¿no? Exactamente. Una interferencia. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando hace rato de los surus tuneados, yo sé que si estuviéramos pues en un grupo focal y tuviera la sensación de que me están observando, quizá no hablaría todo el tiempo de, no lo sé, de los surus tuneados. Puede ser que sí, si me relajo, si considero que estoy en un ambiente como natural, que creo que ese aspecto suele pasar por alto o en cualquier experimento de investigación. No hay, creo que, una forma completamente eficaz, llamémoslo así, para lograr evaluar estos comportamientos en un ambiente natural del ser humano, ¿no? Pero Sí. ya más adelante hablaremos de eso. Hablemos todavía de cómo se lleva a cabo un grupo focal y pues recordemos que también depende según el objetivo. Según el objetivo se determina la guía de entrevista y la logística, como hemos visto anteriormente. Y pues en la planeación hay que considerar también las características del lugar de encuentro, hay que checar si es de fácil acceso, tenemos que crear un lugar de preferencia, algún entorno o espacio conocido y no amenazante, donde, no sé, por ejemplo, si yo quisiera llevar a cabo una investigación utilizando como herramienta un grupo focal, pues a mí me gustaría que hubiera una sala, ¿no? Una mesa grande y sillas. Eh, no estoy seguro si todo el tiempo debería utilizarse una cámara Gesell. En lo personal, creo que se puede hacer de distintas maneras, ¿no? No necesariamente estar detrás de un espejo escuchando todas las ideas, pensamientos y actitudes que tenía, por ejemplo, Lisa hacia un juguete. Aunque, pues se sabe que también se puede, o sea, el investigador puede estar con, puede estar de cierta manera como disfrazado de otro participante del experimento para igual seguir recopilando datos, o pueden estar precisamente dos o más consultantes ahí que se encarguen dos moderadores, perdón, que se encarguen de transcribir todos los datos recolectados, haciendo pues presión, ¿no? De observación Ujú. hacia los participantes. Y pues, al menos en el ámbito publicitario, se suele emplear entre 6 a 10 participantes, ¿no? Si no me recuerdo, según pues, los criterios específicos que cumplan con los objetivos de investigación. Am, y pues para esto, una de las figuras centrales de un grupo focal, pues es como ya lo mencionamos, o el moderador, el investigador, pues puesto que es quien dirige el diálogo basado en la guía de entrevista, que obviamente ya está previamente elaborada, da la palabra a los participantes y pues ya es cuando surge ahí, ¿no? Esta estimulación de su participación equitativa. Y pues siendo más específicos entre los elementos que un buen moderador de grupos focales tendría que tener o que poseer, está como tal, pues conocer el mundo de vida del entrevistado, ¿no? ¿Qué tal si vamos no sé, a preguntarle qué opina un chamaco de las máquinas de escribir, ¿no? Cuando realmente a un Sí, niño cuando no, realmente no es un tema de ajá, no es un interés tema de interés para el para, niño. para el niño, sí. Está más centrado en ir a la escuela, jugar con sus amigos, sacar su muñeco de He-Man y decir yo tengo el poder. Poder, sí. Y pues está conocer el mundo de la vida del entrevistado, ¿no? Eso incluye pues el nivel socioeconómico, el género, la edad, el grupo étnico, su ocupación, su nivel educativo, etcétera. Y si es necesario un encuentro previo a una pre-entrevista, pues esta viene bien, ¿no? Para comprender mejor a los sujetos y al contexto del tema, pues del cual nosotros queremos indagar. También es importante aludir a los temas, eh, bueno, hacer alusión a los temas que los participantes consideran importantes. También qué tan significativos son estos temas para los participantes. Y obviamente también está recuperar la cualidad como un tercer punto, o sea, recuperar la cualidad de lo expresado en el lenguaje común y corriente. Y ya en el cuarto paso, en base a lo recopilado en el lenguaje común, propiciar descripciones eh, densas en los términos. Por ejemplo, a Clifford Geertz mencionaba que era importante
propiciar estas descripciones narrativas desde las cuales la experiencia individual refleje el contexto social donde se inscribe, ¿no? De ahí sigue dar especificidad a las situaciones referidas, mantenerse abierto a cualquier novedad que surja en el proceso y explorarla, focalizar la conversación de determinados temas. Creo que también es importante detectar los aspectos ambiguos o no bien definidos, de, bueno, que arrojen los participantes o que incluso puedan resultar contradictorios. También está identificar los cambios de las descripciones o los significados respecto a ciertos temas. Pues creo que eso puede pasar alrededor del transcurso de la entrevista colectiva. También está ser sensible con respecto a los temas que puedan afectar los participantes. Por ejemplo, ¿qué tal si le preguntamos qué opinan del aborto a mamás embarazadas de 5 o 6 meses? Pues supongo que va a ser una experiencia bastante, puede llegar a ser incómoda, ¿no? Bastante Ajá, confrontativa para la confrontativa, persona. sí. Y pues esto puede sesgar nuestros objetivos de investigación. Y pues creo que entre los últimos puntos podría ser cuidar las relaciones interpersonales durante la conversación y pues lograr que sea una experiencia pues positiva para los participantes. Más que nada por esto de descubrir eh, aspectos específicos de su propia situación de vida. Y pues para esto, como ya hemos mencionado, pues a los participantes se les piden que respondan a varias preguntas o sugerencias del moderador de grupo. Y pues son temas de interés, como poníamos el ejemplo del, de qué opinaban las mujeres embarazadas del aborto, por ejemplo. Y pues más allá de esto, pues ya sabemos, ¿no? Que podemos utilizar distintas formas de recopilar los datos, ya sea teniendo dos o más moderadores de lados opuestos de una sola pregunta, un solo tema, o el investigador oculto, o lo de utilizar la cámara Gesell. La cuestión es que en los estudios cualitativos, el análisis de los datos no está totalmente predeterminado, sino es prefigurado, es coreografiado, es esbozado. Se elabora primero un árbol categorial basado en la guía de entrevista que se debe de llevar a cabo y pues que posteriormente se irá ampliando al codificar el texto, ¿no? A partir de estos códigos que obtenemos en el discurso de la gente, se forman unidades, categorías y patrones con el fin de explicar pues, los contextos, las situaciones, los hechos y los fenómenos. Eh, Esta codificación y categorización se realiza teniendo como referentes los objetivos de investigación y los supuestos del estudio. Esta dinámica de la investigación eh, de la investigación, de la teoría fundamentada, se trata de una teoría derivada de los datos recopilatorios de manera sistemática y sobre la marcha, ¿no? A formular un análisis del discurso de lo que ya tenemos, de los datos que ya nos han proporcionado los, los entrevistados, bueno, más bien los participantes del experimento. Y pues el proceso de generar categorías se realiza sobre la base de la comparación de la comparación constante entre unidades de análisis. Es decir, que cada unidad se clasifica como similar o diferente de otras y ya es cuando se identifica con un nombre y posteriormente se etiqueta. Aquel proceso comienza cuando revisamos que el material esté listo para el análisis. Después se establece un plan inicial de trabajo, una coreografía de análisis, donde se codifican los datos en un primer plano descriptivo y se codifican los datos después en un plano, bueno, en un segundo plano conceptual. Es en ese momento donde el proceso interpretativo ya está en marcha al relacionar contextos, eventos, situaciones, eh, del sujeto de estudio y pues ya encontrar o tratar de buscar los modelos y explicar los sucesos que encontramos para pues ir construyendo nuestra propia teoría, ¿no? Y pues por último, entre los aspectos que tenemos que tener en cuenta para asegurarnos de la confiabilidad y validez de los resultados,
Existen varias estrategias, ¿no? Una que me habías comentado en la sesión anterior del podcast pasado era este uso de la bitácora, ¿no? Es conveniente que el proceso de análisis sea documentado con un registro meticuloso de actividades que contenga, mm, no lo sé, comentarios acerca del método de análisis, notas sobre los problemas durante el proceso de la recolección de datos, observaciones con respecto a la codificación, ideas surgidas en el camino de la investigación, y pues para esto se incluyen diagramas, mapas conceptuales, dibujos, esquemas, matrices, eh, la descripción de los materiales de apoyo, ¿no? Las fotografías, los videos, etcétera. Así como, pues, así como de manera más puntual también las interpretaciones, las descripciones y ya las conclusiones preliminares, ¿no? Y este rigor de la aplicación del método y la coherencia, ajá, la coherencia de las interpretaciones son pues, los principales componentes de confiabilidad de los resultados. Con el propósito de respaldar las conclusiones, es importante asegurar la confiabilidad y validez del análisis ante los usuarios de estudio, ¿no? Esto se logra mediante la valorización del proceso de análisis y no mediante las pruebas estadísticas, ¿no? Como habíamos visto en el ámbito cuantitativo. Eh, y pues con esto se busca ampliar la base de datos o realizar ajustes en la forma de recolectarlos. Eh, bueno, la práctica más mencionada por los investigadores para esto es la triangulación. Y pues la triangulación se realiza una vez planteadas las dimensiones del análisis. Se procede a integrar las fuentes bibliográficas, las temáticas teóricas y metodológicas, todo el bonche de fichas que obtenemos que obtenemos de nuestro marco teórico, ¿no? Ujú. Y los estudios previos relacionados con los testimonios clasificados. Y pues ya una vez reunidas todas estas fuentes, se tejen con las interpretaciones de los investigadores para lograr la construcción ordenada de una primera versión, un prototipo de la versión del reporte, ¿no es así? Sí, es correcto, como lo acaba de decir usted. También se debe de tener en mente el planteamiento original, ¿no? El no desviarse de la investigación. O sea, sí, vamos a investigar sobre los tuneados o sobre los Chevys, porque la gente prefiere un Chevy a un tuneado. Pero ¿qué tal si terminamos en un Mazda, algo que quizá no esperamos durante la investigación? Y además de esto, pues, a pesar de que los grupos focales, bueno, la herramienta de los grupos focales eh, puede proporcionar información valiosa, tiene sus limitaciones como cualquier herramienta. La principal, pues ya para concluir, es el simple acto de que observar algo puede cambiarlo, ¿no? Es la llamada interferencia del observador, lo que hemos platicado antes, ¿no? Uy, no quiero responder Sí, que me no quiero gustan los responder, surdos, sí, sí. porque ¿qué tal si el investigador piensa que soy un chaca, ¿no? Porque de un suru tuneado. Y pues esos son parte de las limitaciones que tiene esta herramienta de los grupos focales. Em, las respuestas de los participantes en el experimento, pues sí, podemos observar que pueden verse afectadas por la presencia del investigador o también la presión social del grupo, pues ya como habíamos mencionado antes, el saber que están siendo partícipes de un experimento. Y pues ya a manera de conclusión, los investigadores suelen usar esta muestra reducida de un entorno específico para generalizar, aunque es bastante difícil. Creo que de hecho es un reto que plantea al utilizar esta herramienta, que es difícil generalizar, aparte de los datos recolectados de este grupo focal. Y pues asimismo los resultados que se alcanzan los investigadores de grupos focales son testeados a través de experimentos, más experimentos de recolección de datos. Y pues de igual manera cuando se trata de temas grandes, creo que podemos llegar a la conclusión de que no hay nada que sustituya a la gente interactuando consigo misma de manera auténtica. No creo que a pesar de que este haya sido uno de las herramientas pues que incursionó en el ámbito cualitativo,
a final de cuentas pues tiene, tiene, tiene sus dimensiones, tiene sus límites y pues es igualmente válida y enriquecedora utilizarla en cualquier tipo de investigación según lo que nosotros busquemos, lo que busquemos estudiar. Y pues nada, espero que se hayan sentido cómodos durante la sesión del podcast de hoy. Posteriormente hablaremos o indagaremos un poco más de los temas ya vistos. Y pues les mando un abrazo, espero que estén bien. Agradezco la participación de mi queridísimo amigo Yael. Y pues nada, espero que tengan un buen día y ya nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Es correcto, esperamos la asistencia de ustedes en el próximo podcast, como le acaban de comentar mi amigo. Y pues nada, esperamos que este podcast les haya sido de su agrado y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Hasta Chao. luego.